Hola, hola jóvenes, espero se encuentren bien para esta semana, este día. Precisamente vamos a ver lo que es el tema, el verbo y el adjetivo. Voy a empezar, ¿verdad? Definiendo qué es el verbo. El verbo es la parte de la oración o categoría léxica que expresa una acción, movimiento, existencia, consecución, condición o estado del sujeto. Dentro de eso, acá tenemos ejemplos de verbo: barrer, jugar, secar, cocinar, pintar, peinar, regalar, escribir. Estos son algunos de los verbos. Como repito, el verbo representa, ¿verdad?, acción, movimiento, existencia. El verbo también se dice que es la parte de la oración o categoría léxica que expresa acción, movimiento, existencia, consecución, condición, estado del sujeto. Semánticamente expresa una predicación completa, ¿verdad? La conjugación verbal, es decir, el conjunto de formas que adquiere un verbo para indicar el tiempo, el modo, el aspecto, el número y la persona. ¿Qué indican los verbos? Los verbos indican acciones, estados o procesos. Definición de una acción. La acción es la posibilidad de hacer alguna cosa. La definición de estado, tengo que estado, es la situación en la que está una persona o cosa, sujeta a cambios que influyen en su condición. La definición de proceso, el proceso es la acción de ir hacia adelante en el transcurso del tiempo. Es la palabra que expresa una acción. Verbos que expresan acciones tenemos como, por ejemplo, dormir. Usted indica una acción. Bailar, nadar, ¿verdad? El verbo está representando una acción. Por ejemplo, en la oración, el niño duerme. Bailan muy bien. Nadaban en la piscina. ¿Quiénes? Usted dice, los niños nadaban en la piscina. Ellos bailan muy bien. Ahí solo le agregamos lo que es un pronombre. El verbo, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Es la parte que expresa un estado. Verbos que expresan estado. Tengo acá el ser. Es un gato muy grande. El verbo estar, el niño está feliz. El verbo parecer, el chaval parece asustado. Ahí estamos, ¿verdad? Que está el verbo representa el estado, ¿verdad?, de ánimo que tiene la persona. Tengo acá el verbo, dice, es la palabra que expresa un proceso. Los verbos expresan procesos, ¿verdad? Nacer, crecer, temblar. Ejemplo, nació el mes pasado. ¿Quién nació el mes pasado? El niño. Crecer, crecerá como su padre. ¿Quién? Él, el niño. Temblar, tiembla de frío. ¿Quién? Él. La estructura del verbo, el verbo está compuesto de una raíz o lexema. Dentro de esta podemos ver, usted puede preguntarse, ¿cuál será la raíz o lexema? Pues es la parte invariable de la palabra. Por ejemplo, el verbo cantar, usted dice, cantamos. La raíz, ¿cuál va a ser? Es can más amos, que sería ya la desinencia. Las desinencias o morfemas verbales, que son las partes variables de la palabra, es decir, las terminaciones. Como por ejemplo, repito este verbo, el verbo cantar, la desinencia sería amos, la raíz sería can. Cantamos. Entonces, en este caso, la raíz es can y amos es ya la terminación o lo que le llamamos nosotros desinencia. Repito, la raíz de la palabra es la parte invariable, ¿verdad?, de el verbo
o de la palabra. La desinencia es lo que son todas aquellas terminaciones, ¿verdad?, que se van dando mediante usted va a ir conjugando lo que son los verbos. ¿Cómo reconocemos la raíz y la desinencia? Muy buena pregunta. Ejemplo, el verbo cantaré, comerían, partimos. Ponemos el verbo en infinitivo, cantar, comer, partir. Separamos las terminaciones del infinitivo ar, ir, que esas serían las terminaciones del verbo infinitivo, cantar, comer, partir. La raíz o lexema es esta, es igual a la parte invariable, que se va a hacer esta, el ir. Una vez separada la raíz, el resto son las desinencias, como por ejemplo, el can más haré, esa es la desinencia, pero la raíz no debe de cambiar. Comerían, herían, es la desinencia. Partimos, imos sería la parte invariable, es lo que va a ir cambiando, o la desinencia, morfemas verbales, que son la parte variable en toda una palabra. Veamos lo siguiente. Tengo, ¿cómo es la estructura de estos verbos? Correrá, correr, brincaban, brincar, correrá, brincaban, ¿verdad? El lexema, la raíz, la desinencia, que son las terminaciones, lexema es raíz y desinencias son terminaciones. Acá tengo, este es el lexema o raíz de la palabra, era, que es la desinencia o las llamadas terminaciones, y de igual en esta manera. Tengo acá también que indican el lexema y la desinencia. Veamos. El lexema indica el significado del verbo. Las desinencias indican el tiempo, el modo, persona, número, aspecto. Bailaban, el verbo bailaba, bailaba, el lexema indica acción imperfecto, la desinencia indica tiempo pretérito, la conjugación en primera persona bailar, el modo indicativo, persona tercera, el número es singular y el aspecto es imperfecto. ¿Cuántas conjugaciones conoces? Primera conjugación, segunda y tercera conjugación. Aquí tengo lo que son los verbos cuyos infinitivos terminan en ar, verbos infinitivos terminan en verbos infinitivos terminan en ir. Primera conjugación, ¿verdad? Todos aquellos que terminan en ar. La morfología va dentro también de esta estructura. Tengo acá, el verbo es la categoría gramatical que más variaciones puede presentar. Las desinencias verbales nos informan de persona, modo, número, aspecto y el tiempo es la voz. Aportaciones de las desinencias o morfemas verbales. En primera persona, número. Mediante el número, el verbo nos indica si el sujeto está en singular o varios, ¿verdad?, que es plural. O sea, el número usted tiene que identificarlo. ¿Es en singular o está en plural? Si se refiere a uno, va a ser singular, y si se refiere a varios, va a ser en plural. Entonces, ahí tengo amo, yo amo, está en singular. Recoges, está en singular. Amamos es en plural y recogéis es en plural. Entonces, esas son las cosas que vamos a ir conociendo en cuanto a lo que es el número. Veamos la segunda conjugación, que es sobre la persona. Aportaciones sobre lo que son las desinencias. Morfológicamente hay 6 personas, 3 en singular y 3 en plural. En primera persona es la que habla. El trabajo, trabajamos, ¿verdad? La segunda persona es la que se habla, trabajas, trabajáis, ¿verdad? En tercera, la que no es ni primera ni segunda. Trabaja, ¿quién trabaja? ¿Verdad? Ustedes van a ir encontrando ahí lo que es. El tiempo es el verbo señalar el momento en que se desarrolla la acción. Existen 3 tiempos en la conjugación española.
El presente, pasado, pretérito, futuro, acciones que se corresponden con el momento en que se está hablando, acciones que ya han ocurrido, es en el pasado, y el futuro, acciones que todavía no han ocurrido. Luego tengo, los chicos juegan baloncesto en la cancha, presente en este momento. Tu mono tenía los pelos de punta, pretérito en tiempo pasado. Estudiar, tu prima estudiaba mucho en la biblioteca, pretérito en tiempo pasado. Sus perros saltaban la valla fácilmente. Aquí está en futuro. El modo del verbo, ¿qué indica el modo? El modo indica la actitud del hablante ante la acción del verbo. Modo indicativo, modo subjuntivo y modo imperativo. El perro de mi vecina bosteza mucho. Modo indicativo. Está en la acción real. Ojalá que no se estrelle tu avión. Modo subjuntivo. Irreal, duda o deseo. Eso es lo que representa el modo subjuntivo. El modo imperativo indica mandato u orden. Gritad conmigo. Modo imperativo. Tenemos también cuáles son las formas no personales del verbo. Las formas no personales del verbo son aquellas que no admiten persona ni número. Tengo el infinitivo, el gerundio y el participio. Formas no personales del verbo se construyen añadiendo los sufijos siguientes. Infinitivo, ar, ir. En simple, el compuesto haber más el participio. En gerundio, terminadas las terminaciones ando y yendo, habiendo y participio. Y en el participio, hado, ido. Esas son las formas no personales del verbo que se deben de tomar en cuenta agregando lo que es el sufijo. En infinitivo, simple, ar, ir. Lavar, beber, oír. Y en compuesto, haber más participio, haber lavado, haber bebido, haber oído. El simple, ando, yendo, lavando, bebiendo, oyendo. En compuesto, haber más participio, habiendo lavado, habiendo bebido, habiendo oído. En gerundio simple, ¿verdad? Tengo el participio simple, hado, ido, lavado, bebido. Ahora bien, como ya vimos, lo que es el verbo, hoy vamos a ver parte de lo que es el adverbio. El adverbio, como ya se los mencionaba en la clase antes sobre lo que vimos la retroalimentación, el adverbio son palabras invariables que expresan circunstancias de lugar, tiempo, modo y cantidad o bien afirmación, negación o duda. Estos son los tipos o clases de adverbios. Adverbios que se complementan a través de un verbo, un adjetivo, adverbio o la misma oración. Clases de tiempo, de lugar, de modo, de cantidad, de afirmación, negación, duda. Y también tenemos las famosas locuciones adverbiales que son las que terminan en mente. Ahora bien, como ya desarrollamos lo que es el tema, yo les voy a dejar una actividad, pónganle ustedes un poquito de atención. La actividad dice indicación, desarrollar el ejercicio propuesto, trabajarlo en documento Word con su nombre y lo sube a Classroom donde dice subir ejercicio del verbo y adverbio. Yo solo le voy a habilitar el espacio y ustedes ya van a saber qué ejercicio es el que me van a trabajar en Word y me lo van a compartir acá en el espacio donde va a decir subir actividad. El otro ejercicio es lea con atención las siguientes oraciones, subraya los adverbios que encuentres en ellas. A continuación deberás clasificar cada uno en el cuadro que se te propone a continuación. Ahí tengo lo que son las oraciones y ustedes aquí me van a llenar este cuadrito. Y luego vamos a decir de los mismos, redacta 15 oraciones haciendo uso del modo del ver, ¿verdad? Cualquier duda, estoy a la orden. No olviden en hacerlo. Ahí está el correo electrónico para que me puedan escribir. Así es que nos conectamos la próxima semana. Muchas gracias.